de Jerusalén. Ahí está, destruida la ciudad de Jerusalén por medio del imperio babilónico. Y hoy nos toca la letra número 8, como hemos dicho a lo largo de nuestros estudios. El libro de las Lamentaciones es un acróstico. Cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo. El primer versículo comienza con la letra Aleph. El segundo versículo comienza con la letra Bet. El tercero comienza con la letra Gimel. El cuarto comienza con la letra Dalet. El quinto comienza con la letra G. El sexto versículo comienza con la letra Bau. Y la séptima comienza con la letra Zayin. Y hoy nos toca la letra Het o Et. Les decía hace un momento que la palabra, la H en el hebreo suena como J. Por eso los judíos, por ejemplo, cuando dicen el nombre de Dios o cuando hablan de Dios, ellos dicen Hashem. Se escribe H-A-S-H-E-M y es Hashem. Esa palabra significa sencillamente, Ha es un artículo, que es el artículo determinado en, y Shem es nombre. Cuando dicen ellos Hashem, lo que están diciendo es el nombre. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro el Salmo número 20, el Salmo número 20 dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Ahí cuando dice el nombre, en el original o en el hebreo, dice Hashem. Nosotros si lo leyéramos en el español que nosotros utilizamos, cuando llevamos gramática, se nos dijo que la palabra H no sonaba o no suena. Entonces, nosotros leeríamos ¿cómo? Hashem. Pero los judíos cuando hablan del nombre H-A-S-H-E-M, no dicen Hashem, sino dicen Hashem. Luego entonces la letra Het o la letra Et se mencionan entre los hebreos como la letra Het. Y ahí está, en la letra número 8 que estamos estudiando en el libro de las Lamentaciones. Por eso la Biblia siempre nos va a dar cultura. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un idioma que en nuestra vida nos habíamos imaginado que tendríamos por lo menos nociones de lo que los hebreos estudian. Bien, Lamentaciones 1:8, ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Vamos a ver cómo Jeremías utiliza unos conceptos que a lo largo de los primeros 8 estudios que hemos tenido del libro de Lamentaciones, vamos viendo que va manejando una idea esencial o una idea principal. Y en cada uno de los estudios que hemos llevado a lo largo de estos 2 primeros meses del libro de las Lamentaciones, vamos a descubrir que Jeremías quiere comunicarnos una idea de lo que representó para los judíos haber sido destruida la ciudad de Jerusalén. Ya leímos Lamentaciones 1:8, bien, vamos a estudiarlo desde nuestra perspectiva, la serie se llama Lamentaciones, un testimonio de la ruina espiritual, y el estudio de esta noche va a llevar por nombre Cuando la vergüenza cubre la vida. Punto A de nuestro estudio, porque nos separa de los demás. Punto B, porque produce menosprecio. Y punto C, porque hace volver atrás. Y es lo que vamos a estudiar a lo largo de estos minutos que Jeremías nos lleva a estudiar. Yo quiero decirles algo muy importante. Toda la revelación, toda la Biblia tiene un mensaje para nosotros. Es decir, nosotros cuando leemos la Biblia, a veces la leemos y decimos, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Y esto qué relación tiene? ¿Qué es lo que significa para mí? Porque para mucha gente dice, pues es el libro de las Lamentaciones. Y mucha gente dice, pues sí, es el libro de las Lamentaciones. Pero lo relevante de la Biblia, o lo importante de la Biblia, o lo interesante de la Biblia, es que tiene una pertinencia para la vida actual. Es decir, que la escritura siempre va a ser actual. Es Dios hablándonos o hablándole a las personas del siglo XXI. Es decir, no por ninguna razón, por ningún motivo, nosotros podemos decir, no, pues es que esto no tiene nada que ver conmigo. Claro que tiene que ver con nosotros y lo vamos a descubrir a lo largo de estos minutos. Bien,
cuando la vergüenza cubre la vida, porque nos separa de los demás, porque produce menosprecio y porque nos hace volver atrás. Bien, comenzamos con nuestra introducción. La figura, hermanos, que utiliza el profeta Jeremías en este verso es el de una mujer, o es la de una mujer que está en su periodo. Les dirán, caray, ¿cómo está eso, pastor? Y ahorita les voy a explicar. La palabra removida, que usa la versión Reina Valera 1960, procede de la raíz hebrea, no hebreaes, de la raíz hebrea nidah. Y esta palabra nidah literalmente significa distanciar, separar o incluso eliminar. Es decir, cuando nosotros llegamos a la palabra, porque nuestro texto de esta noche dice de la siguiente manera, dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual fue removida. Así dice, ¿verdad? Dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Bien, cuando llegamos a la palabra removida, en realidad en el hebreo la palabra es nidah. Y esa palabra nidah quiere decir distanciar, separar o incluso eliminar. Entonces, si aplicamos la raíz etimológica de la palabra nidah, podemos decir, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ha sido distanciada, separada o eliminada. ¿Ok? Porque la palabra nidah se presta a esto. Ahora, esta palabra nidah es bien interesante por lo que voy a decir a continuación. El vocablo nidah o nida se refiere a una mujer durante su periodo menstrual. La palabra proviene de la raíz hebrea que significa distanciar o separar, reflejando la separación física de la mujer durante su menstruación. Ahora miren, nosotros, la verdad es que nosotros nos acercamos a la cultura hebrea o al conocimiento de lo que los rabinos judíos enseñan cuando nos metemos al Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos, a veces pensamos que las cosas que están en el Antiguo Testamento pues no tienen la mayor relevancia porque lo más importante está en el Nuevo Testamento. Pero esa es una equivocación. ¿Por qué? Porque los judíos tienen un sistema de interpretación que les ha llevado siglos. Para los judíos, nosotros estamos ¿en qué año? ¿En el año? No, para nosotros, ¿en qué año estamos? 2025. No me vayan a salir con que en el 2030 o en el 2300. Estamos en el 2025. Los judíos, su calendario marca que apenas la semana pasada ellos le llaman a su año nuevo, le llaman Rosh Hashanah. Ese fue apenas la semana pasada. Ellos comenzaron el año 5700 y pico. Por ahí van ellos. ¿Cuánto? 5786. Ellos van en 5000. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan ellos acumulando conocimiento de la Biblia? 5000 años. Es decir, ellos llevan 5000 años preservando el texto y entonces ellos tienen un libro que se conoce como el Talmud. Y en el Talmud están escritas todas las leyes, ellos le llaman las leyes alágicas, en las que la escritura ellos han interpretado sobre el Antiguo Testamento. Y aquí aclaro para que no haya ninguna confusión, no haya ningún malentendido. Los judíos solo interpretan el Antiguo Testamento. Ellos no comentan, no revisan, no estudian el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque en el Talmud hebreo hay muchísimas leyes que tienen que ver con la vida de los judíos. Y hay una parte que se conoce como las leyes que tienen que ver con la familia, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces la palabra nidah significa separar, distanciar o incluso eliminar. La palabra nidah se deriva de la raíz hebrea que significa distanciar o eliminar.
la cual refleja la separación física de la mujer durante su periodo, y esa figura es la que Jeremías utiliza en este verso para ilustrar lo ocurrido en la ruina espiritual de Jerusalén. Es tan profundo el tema de las mujeres en el Antiguo Testamento, que de verdad echarnos un chapuzón o clavarnos en las inmensas aguas del Talmud hebreo para ver el tema de la mujer es bien interesante, porque miren, hay un tema. Cuando nacía una niña, el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico decía cuánto tiempo, si era niño, cuánto tiempo tenía que guardar la mujer o cuánto tiempo tenía que reposar la mujer después de dar a luz un niño. 40 días, que era lo que conocemos todavía como cuarentena. Pero si ustedes siguen leyendo ese pasaje, van a descubrir que si era niña, no eran 40 días. Eran 60 días. Y entonces la gente, inmediatamente las mujeres dicen, a ver, ¿cómo? Si es niño 40 días y si es niña 60 días, luego se ve el patriarcado. Porque ¿cómo es posible que si con el niño nada más fueron 40 días, ¿por qué con la niña 60? Y entonces hay una explicación que es verdaderamente sublime. Y dicen, ¿por qué con el niño 40 y por qué con la niña 60? Porque aquí hay una gran diferencia que a veces, pues como no se estudia, como no se revisa, pues la gente lo pasa por alto. Nosotros leemos Levítico y decimos, no, hombre, niño o niña, cuarentena, vámonos. Pero los judíos no, los judíos dicen, niño, cuarentena, niña, 60 días. ¿Cómo serían? Sesentena, ¿no? Si 40 son cuarentena, la 60 sería sesentena. Ok, entonces dicen, ¿por qué? ¿Por qué con el niño 40 y por qué con la niña 60? Y la explicación que dan es sumamente interesante, porque ellos dicen, fíjense lo que dicen, la mujer es la única que participa directamente en la creación con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre jamás va a dar a luz. ¿Y quién es la que da a luz? La mujer. La mujer es la que participa directamente con la creación de la humanidad o con la creación del hombre. Entonces, la mujer tiene esa virtud. Y entonces dicen, pues cuando nace un niño, ellos lo explican así, pues es como una fiesta en la que, pues sí, pues nació un niño, ya una fiesta más o menos pues sencilla, porque pues no había mucho. Pero cuando nace una niña, es una celebración grandísima. ¿Por qué? Porque está dando a luz una mujer que va a reproducir la vida. Es decir, es como, dicen los judíos, es como cuando se hace una grandísima fiesta. Por supuesto, por ejemplo, cuando no es lo mismo tener 4 invitados en nuestra casa para una fiesta que tener 100. ¿Cómo termina la casa después de una fiesta con 100 invitados? ¿Cuánto tiempo se tarda uno en recoger? A veces hasta 3 días, ¿no? A veces hasta la otra semana, y algunos globos se quedan hasta el otro año, ¿no? No se fueron. Entonces, eso explican. La mujer cuando nace, lo que pasa es que es un gran evento que lleva mucho tiempo reponer. Ahora, no es que se trate de que digan, no, como el hombre 40 días y la mujer 60. No es eso. Ahora, ¿por qué llego a esto? Porque los judíos tienen leyes para todas las cosas de la vida de los seres humanos y están en el libro de Levítico. De hecho, cuando la mujer tenía su periodo, estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando de los judíos, no estoy hablando de la iglesia, estoy aclarando completamente. Esta es una enseñanza que tiene que ver con el libro de Lamentaciones y estamos en el Antiguo Testamento y estamos en una palabra que es la palabra nidaj. Y esa palabra nidaj tiene que ver con la vida de las mujeres, porque las mujeres eran separadas cuando se tenían su menstruación. Es decir, y así está en el libro de Levítico. Levítico dice, cuando la mujer esté en sus días, tendrá que separarse de su marido. ¿Por qué razón?
¿Por qué razón? ¿Cuál era la razón? Porque las mujeres eran impuras. Bueno, y aquí vamos a entrar en otro asunto que tiene que ver con una cuestión que Dios estableció de esa manera. Ok, sigo porque si no me voy a desviar mucho, pero lo vamos a ver más adelantito. Bien. Esta situación, ok, yo creo que no leí todo. La palabra nidá se deriva entonces de la raíz hebrea que significa distanciar o eliminar, la cual refleja la separación física de la mujer durante su periodo. Y esa figura es la que Jeremías utiliza en este verso para ilustrar lo ocurrido en la ruina espiritual de Jerusalén. ¿Qué es lo que dice? Jerusalén fue, ¿cómo dice en nuestro texto? ¿Separada o cómo? ¿O removida? Removida, es decir, fue separada, fue eliminada o fue distanciada. Ok. Esta situación, que haya sido removida, fue provocada por el pecado cometido por los habitantes de Jerusalén. La palabra pecado que usa el texto que meditamos procede de la raíz hebrea chat. Pueden usar chata o chatá, que significa errar en el blanco o fallar. Es muy sencilla de entender la palabra pecado. La palabra pecado significa sencillamente errar en el blanco. Por ejemplo, a nosotros se nos da una dirección, ¿no? Hoy con todo y que tenemos GPS, nos dice el GPS, le ponemos la dirección y nos dice aquí es, ¿no? Entonces ahí va uno midiendo las calles, vamos midiendo todo, y entonces llega uno al lugar que nos marque el GPS. Y descubrimos, hablamos por la persona y le decimos, oiga, ya estoy afuera, o ya estoy en la puerta, y nos contesta y nos dice, no lo veo, ¿dónde está? ¿De qué color viene? Es que estoy acá, ¿cómo dice la calle? Y dice, no, es que el GPS lo mandó por un lugar equivocado, entonces yo en realidad estoy a la vuelta de donde usted está. Eso significa que nosotros erramos ¿en qué? En el blanco. Y entonces la palabra chatá, quiere decir errar en el blanco o fallar. Ok, ¿qué fue lo que pasó con Jerusalén? ¿Por qué fue removida? ¿Por qué fue separada? ¿Por qué fue distanciada? ¿O por qué fue eliminada? ¿Por qué? Porque pecaron. Y la palabra pecar quiere decir que fallaron en el blanco. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué Dios sanciona tanto fallar en el blanco? Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver, si ustedes dan una instrucción, ¿cuántos han dado una instrucción para que alguien llegue a algún lugar o llegue a un punto? ¿No? Dan una instrucción, dicen, mira, tomas este camión. Es sencillo, le decimos, ¿no? Tomas este camión. Este camión, te bajas en tal lugar. No hay pierdas, le decimos, no hay pierde. Te bajas en tal lugar, ok. De ahí caminas nada más 2 cuadras nada más, y llegas. Mandamos a la persona, hasta le escribe las instrucciones, las mandas por WhatsApp, ¿no? Entonces llega, no toma el carro que era, y en lugar de irse hacia adelante, se va hacia atrás. Y entonces, después, se baja en un lugar equivocado, camina no 2 cuadras y 3 cuadras y dice, ya estoy aquí. Y le dice, ¿dónde? Aquí, pero si te dije las instrucciones. ¿Y eso qué produce? Usted dice, pues ni modo, tómate otro carro y vete por acá. No, si le explicaste bien, si le dijiste todo correctamente, ¿qué fue lo que pasó? Falló en el blanco. Ahora, Dios sanciona eso. ¿Por qué lo sanciona tanto? Porque te dio las instrucciones que necesitabas. Esta falla, o errar en el blanco, fue tan grave que Dios se vio en la necesidad de sancionar a su pueblo de Israel de una manera tal que cayeron en una condición similar al de una mujer que está en su periodo y que se descubre lamentablemente su condición física
lo que la llevó a una vergüenza mayúscula. Y ahora vamos a ver qué es a dónde va Jeremías. Jeremías utiliza la palabra nidah para decirnos que Jerusalén fue removida como se remueve a una mujer que está en su periodo. Es decir, es separada, es quitada o incluso es eliminada. ¿Por qué? Porque trae una impureza. Y entonces utiliza esa palabra para decir que a Jerusalén le pasó eso. Tuvo que ser separada. Pero Jeremías va más allá de solamente tener esta etapa en la vida de las mujeres. Porque esa etapa, pues todas las mujeres lo tienen. Entonces, ¿a dónde va a ir Jeremías? Jeremías va a ir más allá. De hecho, Jeremías es el que utiliza la expresión, son trapos de inmundicia. Cuando nosotros leemos esa expresión, justamente cuando dice que la conducta de Israel es como un trapo de inmundicia, lo que está diciendo es que si lo trasladáramos a nuestro español, lo que quiere decir, su conducta o las obras que ustedes hacen son como trapos de inmundicia. Lo que diría son como sus toallas sanitarias. Es lo que significa trapos de inmundicia. Ahora, a Jeremías va a ir en esa línea de lo que pasó con Jerusalén. Ahora vamos para allá. La ruina espiritual, entonces, tiene efectos espantosos, como el que usa Jeremías en este texto que estamos estudiando, al ejemplificar lo que ocurre cuando una mujer en sus días queda al descubierto y pasa por una vergüenza colosal. Yo creo que una de las cosas más terribles que le puede pasar a una mujer, y se entiende, por ejemplo, cuando es la primera menstruación de una chica, una adolescente, una niña. Es interesante que no todas las mujeres les llega el mismo día, no les llega en la misma época, ni les llega a la misma hora. Eso es que indeterminado y no avisa. Entonces, yo estoy casi seguro que todos los que están en esta noche, o todas las que están en esta noche, gracias a Dios hay 2 hombres, y los que siguen la transmisión, los que tienen hijas, saben que a veces las niñas llegan llorando y llegan diciendo, vengo manchada. Y procuran cuidarse mucho porque eso es ¿qué? Eso es lo que está usando Jeremías. Ahora, se entiende cuando es la primera vez, porque la primera vez pues no saben cuándo va a ocurrir, no saben cuándo va a suceder, no saben cuándo va a acontecer, pero después de 4 o 5 años que una mujer, que una señorita ya tiene su periodo o su regla de manera, pues más o menos, hay una cosa ahí que me he vuelto experto por vivir con 3 mujeres, bueno, mi esposa y mis hijas, no vayan a entender mal los que están siguiendo la transmisión, es que hay mujeres que son regulares y hay mujeres que son irregulares. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, pues ya saben más o menos, y algunas mujeres ya van previstas de todo lo que puede suceder y entonces ya van preparadas. Pero lo que Jeremías nos va a llevar es a una situación donde se descubre ese punto en la vida de una mujer. La ruina espiritual, escribí, tiene efectos espantosos como el que usa Jeremías en este texto al ejemplificar lo que ocurre cuando una mujer en sus días queda al descubierto y pasa una vergüenza colosal. Cuando Dios aparta su rostro de una persona, las consecuencias son trágicas. Una de ellas es vivir con vergüenza. Punto A. Porque nos separa de los demás. Bueno, vamos a empezar. Las leyes judías tienen un apartado conocido como pureza familiar. En el Talmud, si usted y lo puede hacer esta noche, terminando el estudio para hacer un repaso, usted puede poner en el Google la frase pureza familiar o leyes de pureza familiar y va a descubrir todo lo que aparece allá. Hay muchas leyes sobre la pureza familiar, también conocidas como, si usted quiere entrar en hebreo, puede poner Taharat Hamishpahá, que quiere decir las leyes
de pureza familiar. La palabra nidá, que ya vimos hace un momento, proviene de la raíz hebrea que significa distanciar o separar, reflejando la separación física de la mujer durante su menstruación. Las leyes de la pureza familiar o de pureza familiar servían para describir a una mujer que ha menstruado y aún no ha completado el proceso ritual de inmersión en un baño ritual conocido entre los hebreos como mikveh. Si ustedes ingresan la palabra mikveh, van a descubrir que eso era lo que se utilizaba para que las mujeres se purificaran. Estamos hablando del Antiguo Testamento. La pregunta que es evidente en esta noche es, ¿eso aplica para nuestros días? ¿Las mujeres son impuras? Pues depende de la teología que tengamos. Porque si creemos, si nosotros practicamos el mesianismo, vamos a pensar que son impuras, pero en realidad eso ya no aplica para los gentiles. Ahora, ¿por qué decimos eso? Y siempre que decimos una cosa de ese tamaño, tenemos que sustentarla con la Biblia. ¿Por qué? Cuando los judíos, cuando la iglesia recién nació en la época, en el libro de los Hechos, cuando recién nació, en el libro de los Hechos descubrimos que se discutió qué era lo que tenían que guardar los gentiles. Y les decía yo en la mañana, en el estudio de la mañana, que de Génesis al libro de Deuteronomio hay 613 mandamientos. Y los judíos de la época de Pablo y de Pedro y de todos ellos dijeron, ¿cuántos mandamientos tienen que cumplir los gentiles? Y quedaron en que solamente tenían que cumplir, ¿cuántos? 4. Primero tenían que abstenerse de idolatría. Luego se tenían que abstener de fornicación, que tiene que ver con pecados sexuales. Y luego que se tenían que abstener de sangre. Y luego que se tenían que abstener de ahogado. Y ahí es cuando empezamos nuestros problemas, porque decimos, ¿cómo de ahogado? Lo que querían decir es que para que cuando se sacrificaba un animal, el animal tenía que ser, cuando dice que no comieran sangre, tenía que ser desollado. Y cuando dice que tenían que abstener de ahogado, los animales tenían que ser sacrificados y no tenían que morir ahorcados y así consumirlos. Eso es lo que significan esos 4 mandamientos. Es decir, no comer sangre, no tener ídolos, no caer en pecados sexuales y no comer alimentos o no comer animales que hayan sido ahogados. Esos eran los cuatro mandamientos. Todos los demás no aplicaban. Todos los demás no aplicaban. Ahora, las leyes que rigen esta condición prohíben las relaciones sexuales entre el marido y la esposa, según detalla la Torá. Ahora, ¿por qué estoy llegando a esto? Mucha gente puede decir, pastor, eso es sucio. Pastor, ¿por qué tenemos que ver eso? Porque Jeremías está poniendo un ejemplo muy fuerte. Jeremías está recurriendo a un ejemplo muy drástico y sobre todo muy penoso y muy doloroso y muy tremendo. Jeremías usa justamente la expresión nidá para comparar a Jerusalén con una mujer que está en esta condición, que vive separada o distanciada de su esposo a causa de su periodo menstrual. Es una separación total, aunque temporal, pero sin posibilidad de contacto alguno con su marido. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Dios de la ciudad de Jerusalén? Dice el texto, pecó Jerusalén. Estamos en Jeremías 1:8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. ¿Qué es lo que está diciendo? Así como una mujer queda separada de su marido porque está en esta condición de impureza. Así que fue lo que hizo Dios con Jerusalén. Así Dios se separó de ella, está distanciado de ella, está alejado de ella. Y casi está Jerusalén eliminada. Fíjense hasta dónde llega. Ahora, ahí podríamos quedarnos y hablar de que Dios eliminó a Jerusalén.
o que Dios distanció a Jerusalén, o que Dios separó a Jerusalén. Pero Jeremías va más allá, porque regresa al tema de la impureza de la mujer. Ok. De esa manera, entendemos que la ruina espiritual acarrea vergüenza, o que acarrea vergüenza separa a quienes la padecen de manera directa o total con los que aman y la dejan sola. La mejor manera de ejemplificar esto, la mejor manera de ejemplificar lo que les estoy diciendo es de esta forma, miren. Cuando leemos el Nuevo Testamento, descubrimos un pasaje que dice la mujer, que dice con flujo de sangre, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuál era la enfermedad de una mujer que tenía flujo de sangre? ¿Le han entrado alguna vez ese pasaje? Pues, ¿quién sabe, verdad? Pues ahí está. Pero ¿cuál era el problema? ¿Pero qué clase de hemorragia? ¿Hemorragia? No nos gusta esa palabra, la voy a usar y perdonen los que están escuchando y los que están acá, pero una hemorragia vaginal. ¿Ok? Esa mujer, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es buscar a Jesús. Pero ¿cómo lo busca? No lo busca de frente. Marcos dice con toda claridad, y los evangelios que recogen la historia, dice que ella viene detrás. Y dice una cosa, dice con que tocara yo ¿qué? El borde de sus vestiduras o el borde de su manto. Pero lo hace por atrás. ¿Por qué no llega como el leproso que llegó y se paró delante y le dijo, Señor, si quieres sanarme o si quieres limpiarme? Y Jesús le contesta y le dice, sí, quiero, sé limpio. Él llegó de frente. Los ciegos llegaron y gritaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, y los atendió. Pero esta mujer llega por detrás. ¿Por qué llega por detrás? Porque sabía que tenía este problema. ¿Y qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que experimentaba? Vergüenza. Ahora, Jeremías utiliza justamente este ejemplo de una mujer que tiene su menstruación y que tiene que estar separada para decir que Jerusalén quedó separada y que entonces vivía en una condición de vergüenza. Ahora, ¿qué es lo que va a traer la ruina espiritual? La ruina espiritual va a traer una vergüenza, pero no esa clase de vergüenza. Hay de vergüenzas a vergüenzas, ¿no? Les comento lo que un día me pasó por andar de travieso. Tenía yo que, ¿les gusta 10, 11 años? Y no sé qué me pasó a mí en esas épocas. Pues andaba yo mal, pues en la cabeza no tenía yo nada. Estaba vacía, hueca mi cabeza. Sí, un poco vacía, ¿verdad? Pero bueno, antes estaba más vacía. Entonces, de repente, allá en México, vivíamos en México, me gustó, no sé por qué, me empezó a gustar bajarme del camión cuando todo el camión iba avanzando. Entonces me bajaba yo y la fuerza del carro me llevaba, ¿no? Entonces no sé qué aventura yo le encontraba a eso. Pero un día, no sé qué me pasó y según yo muy experto en bajar como si fuera yo el ayudante del chofer, me bajé por la puerta de atrás y no sé cómo puse mi pie, me tropecé y quedé tirado ahí. Y toda la gente del autobús asomando su cabeza. Y yo ahí me quedé hasta que se fue el carro. Y entonces me paré. ¿Por qué? Porque me dio una vergüenza inmensa. Claro, esta es una vergüenza pasajera, por así decirlo, ¿verdad? Porque ¿cuándo se acabó? Pues cuando se fue el carro. Pero la vergüenza de la que estamos hablando aquí es una vergüenza permanente. Es una vergüenza que dura muchísimo tiempo. Y esa vergüenza, por ejemplo, ¿qué clase de vergüenza? ¿Qué vergüenza dura mucho tiempo? Por ejemplo, ¿no? Pienso. Hay vergüenzas que, híjole, no te la quitas en toda la vida. No te la quitas. Y a veces no solamente no te la quitas tú, no se la quitan ni tus hijos.
¿Por qué? Porque cometiste algo equivocado. Por ejemplo, ¿no? Pienso en cuando se comprueba, ahorita hay muchas cosas que están mal, pero por ejemplo, cuando se comprueba que alguien robó y que fue a la cárcel, ¿no? Se robó 10 millones. Y entonces lo detuvieron, estuvo en la cárcel, y entonces cuando lo ven la gente, ¿qué dice? ¿Ese qué es? Un ratero. Y bueno, uno dice, bueno, pues que me lo digan a mí. Pero luego ven a los hijos y ¿qué dicen? No, hermana Alma, por Dios. Déjame venir los que están escuchando esa transmisión para oír lo que acabamos de escuchar. Esa es la vergüenza llevada ¿a qué? A su máximo potencial. ¿Qué fue lo que yo pensé que iba a decir? Pregunté a los que están viendo la transmisión, pregunté ¿qué le iban a decir al hijo del que robó? Pues yo pensé que iba a decir, ahí va el hijo del que robó. Pero la hermana Alma dice que le iban a decir raterito. Entonces, imagínense la vergüenza, ¿no? Jeremías, ¿a dónde nos está llevando? ¿A qué día nos está llevando de la ruina espiritual? Nos está llevando a la ruina espiritual que produce vergüenza. Y una vergüenza que no se quita de una noche para otra. Si de una vergüenza que es, atrevería a decirme, atemporal. Es decir, para siempre. ¿No? Estaba platicando a nuestro hermano Carlos, que imagínense las elecciones de 1988, siempre tuvieron la carga o tuvieron la sensación y tuvieron la imagen de que habían sido elecciones fraudulentas. Estamos hablando del 88, estamos a punto de cumplir casi 40 años y el fraude persigue al presidente Carlos Salinas de Gortari. Apenas hay un documental que se llama, ¿cómo se llama el documental, Melis? Crónica del Fin, ¿no? Una cosa así. Y la periodista le pregunta, ¿ganó usted las elecciones? ¿Qué es lo que está arrastrando desde el 88? Y una vergüenza. Pero la vergüenza de la que habla Jeremías va más allá de eso. Va más allá de eso, porque vamos a ver más adelante lo que le pasó, lo que está planteando Jeremías. Jeremías dice que Jerusalén fue removida. La palabra removida es la palabra, ¿cómo es la palabra? En hebreo, nijá, ¿sí? Nidá o nidá. Y esa palabra significa remover, separar, distanciar o eliminar. Jeremías dice que ¿qué es lo que produce el primer resultado de la vergüenza? Es que nos deja solos. Así dice nuestro primer punto, ¿verdad? Nos separa de los demás. Y este es un problema muy difícil. ¿Por qué? Porque las personas no se juntan con una persona que produce vergüenza. ¿Qué es lo que se dice cuando por ejemplo, me acuerdo que una vez a un maestro de la secundaria donde yo estudiaba, lo acusaron en los periódicos, nunca supe, no era ni yo ni periodista, y era yo un chamaco de 12 años, 13 años, pero los periódicos lo acusaron de ser un acosador sexual. Pues ya ningún maestro se quería juntar con él. ¿Por qué? Porque cargaba esa vergüenza. Y la vergüenza lo que hace cuando está comprobado, como fue con el pueblo de Israel, lo deja solo aún. Nadie se quiere juntar contigo. ¿Por qué nadie se quiere juntar contigo? Porque causas ¿qué? Vergüenza. Vergüenza. Punto B, porque produce menosprecio. Vamos a ver eso que es también muy interesante. La frase, todos los que la honraban la han menospreciado. Así dice nuestro verso, ¿verdad? Nuestro verso 8 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Luego dice,
Todos los que la honraban la han menospreciado. Escribí esto. La frase, todos los que la honraban la han menospreciado, que usa el profeta Jeremías, bien puede sintetizarse con las expresiones o con las siguientes expresiones. De las alturas al suelo. Del cielo al infierno. O de la grandeza a la miseria. Es decir, dice Jeremías, todos los que honraban a Jerusalén la han menospreciado. Y aquí está lo interesante de esta frase. Las palabras honraban y menosprecio van justamente de un extremo a otro, con respecto a alguien o a algo. La palabra honrar procede del hebreo kabed, que significa ser pesado, y de ahí se deriva para indicar ser importante, ser honrado o tener gloria. De hecho, la palabra hebrea para gloria es la palabra kabot. Y la palabra kebet es parte de la raíz de esta palabra que se utiliza cuando dice que todos la honraban. ¿Eso qué quiere decir? Le daban, era importante, era alguien influyente, era alguien que tenía una posición y que tenía un lugar de honra. Todos la pensaban así. Ahora, ¿qué es lo que produce la ruina espiritual? Que de ese lugar de aprecio, que ese lugar de honra, que ese lugar de reconocimiento, caes y llegas al, siguiendo el texto, llegas al menosprecio. Ahora, la palabra menosprecio tiene una connotación que es sumamente sutil. La palabra menospreciado procede del vocablo hebreo sul, que literalmente significa de poco precio, algo de poca valía o simplemente algo barato. Generalmente en México tenemos un problema, ¿no? Queremos imitar a los americanos con sus yardas, ¿no? Tú vas con los americanos a sus yardas y los americanos en sus yardas. ¿Aquí cómo le llamamos a las yardas? Pulgas o bazar. Algunos que son más fifís le llaman ventas de garage, ¿no? Aunque también esa es una palabra pues netamente. En realidad, ¿cómo debería de ser? No es ser venta de garage, sino venta de ¿qué? ¿Qué es garage? Cochera, ¿no? Cochera o estacionamiento. Pero algunos ni cochera tenemos, ¿verdad? Entonces sería pues mejor venta de banqueta, y donde no hay ni banqueta es mejor decir venta nada más, no estoy vendiendo cosas. Los americanos tienen este concepto de vender todo y venderlo barato para que se venda, ¿no? La idea es que se venda. ¿Para qué te vas a deshacer de las cosas? Pues véndelas barato. Pero es que tenemos un problema en México queremos sacarle a algo que, un ejemplo, costó 1,000 pesos, dámelo en 900, cuando ya tiene 10 años, ¿no? Pues cada quien vende las cosas. La palabra sul tiene esta idea. ¿Qué quiere decir? Algo que tiene poco valor, algo que tiene poca monta, o algo que simple y sencillamente es algo barato. Fíjense, de cabot, honra, pesado, importante, valioso, a algo que no tiene precio. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. ¿Podré hacer esto? Pues lo voy a hacer. Le vendo esta hoja. Pues ahí vende lo que quiera. ¿Me lo van a comprar? Tal vez alguien que tenga mucha compasión de mí, ¿cuánto me daría? Alguien así que dice, ay, pobre hombre, dale algo. ¿Cuánto me darían? ¿Me darían 1,000? Esto es demasiado, ¿qué? Barato. Ok, fíjense lo que dice Jeremías. Los que la honraban, la han menospreciado. ¿Qué produce la vergüenza? Que no tengas ningún valor, que no tengas ninguna importancia, que dé lo mismo que estés o que no estés, que te digan algo o que no te digan. Fíjense hasta dónde nos lleva Jeremías. Jeremías está hablando de un problema sumamente grave cuando la ruina espiritual llega a la vida de una persona, y más en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual,
mientras una persona sea temerosa de Dios, busque a Dios y honre a Dios, Dios lo va a tener en un lugar especial. Pero cuando esa persona desprecia a Dios, le da la espalda a Dios, lo que Dios dice, bueno, ¿quieres vivir así? Adelante. Y entonces cae en ruina espiritual y su valor se vuelve nada. Nada. Tenemos una frase en México, ¿verdad? Que dice que lo barato. ¿Por qué? Porque no sirve. Fíjense, no hay nada más vergonzoso que no representar nada para nadie. Perder el valor que teníamos para los demás es una situación lamentable porque da lo mismo que existamos o no existamos. Si antes decían, no, que venga a la fiesta, que venga al cumpleaños, que venga a la celebración, que venga. Y después dicen, ¿por qué lo invitamos? ¿De qué que venga? ¿Mejor para qué? Porque ya perdió ¿qué? Su valor, su importancia. Y eso es sumamente vergonzoso, que ya no le importes a nadie, que tu vida, bien o mal, no tenga ninguna relevancia. Punto C, porque nos hace volver atrás. Fíjense, escribe lo siguiente. La última parte de nuestro estudio, o del verso que estamos estudiando, dice de la siguiente manera: porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Fíjense lo que dice. Porque ellos vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Fíjense qué interesante, que utiliza ahí la palabra vergüenza. Y vamos a ver ahorita qué significa la palabra vergüenza en el hebreo. La palabra vergüenza que usa Jeremías procede del vocablo hebreo herbaj. Y esta palabra herbaj literalmente significa desnudez, pero que también en sentido figurado se emplea como vergüenza. ¿Qué es de las cosas más penosas que nos puedan pasar en esta vida? Es que nos vean desnudos. Los hombres creo que aguantamos un poquito más, ¿verdad? Que pues ya nos vieron desnudos, ¿verdad? Pero ¿quiénes es difícil que superen que las vean desnudas? A las mujeres. Es muy vergonzoso. Es muy penoso para las mujeres. Hay algunos hombres que, pues la verdad, no tienen el menor pudor. Y dicen, ya me vieron, ¿qué? ¿No? Por eso es que, perdonen el ejemplo, pero es necesario. ¿A cuántos hombres han visto hacer de sus necesidades fisiológicas haciendo pis solamente? ¿A cuántos? A muchos. ¿A cuántas mujeres? Una mujer no dice, aquí no me ven, hombre. No. En cambio, el hombre, ¿qué dice? Aquí nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer tiene algo que Dios la diseñó con eso. A todas las mujeres, aunque algunas ya lo han perdido, es el recato y el pudor. Pero vean lo que dice Jeremías, el ejemplo que sigue utilizando. Sigue utilizando el ejemplo de Jerusalén como mujer. Y dice, han visto su desnudez. Ahora, eso es lo interesante. ¿Cuál es la primera idea con la que partimos? Partimos con la idea de que la mujer, la palabra nidá, tiene que ver con una mujer en su periodo menstrual. Y dice Jeremías, los que la honraban, la han menospreciado. Y la han menospreciado, da la razón en este pasaje que acabamos de leer. Porque vieron su vergüenza, y dijimos que la palabra vergüenza procede del vocablo desnudo, que viene de la palabra hebrea, aquí está, ¿no? Herbaj, que quiere decir desnudez. La vieron desnuda. ¿En qué tiempo la vieron desnuda? En el tiempo de su menstruación. Vean cómo Jeremías, si hay algo vergonzoso, si hay algo todavía más vergonzoso de que vean a una mujer desnuda, es que la vean desnuda en su periodo. Ese es el concepto que lleva
el profeta Jeremías cuando habla de la ruina espiritual. ¿Qué es lo que te va a pasar? Vas a pasar una vergüenza mayúscula. Vas a pasar una vergüenza sin medida. Que esa vergüenza te puede costar toda tu vida. La figura de una mujer en su periodo vuelve con la expresión desnudez, porque es muy penoso o bochornoso que una persona sea vista sin ropa o desnuda, porque se descubre algo que a nadie le gusta mostrar. Jeremías no escribió las lamentaciones, mis queridos hermanos, para que nada más dijéramos, ay, pobre de los judíos. O para que dijéramos, uy, qué tremendo. No, lo escribió para retratar de una manera muy, muy cruda lo que sucede cuando a una persona, cuando un pueblo cae en la ruina espiritual. ¿Para qué lo hizo? ¿Qué era lo que buscaba Jeremías? Lo que Jeremías buscaba es que eso no volviera a ocurrir. O que a ti y que a mí nunca nos pasara. Y nuestra oración cuando leemos el libro de Lamentaciones y cuando lo estudiamos es, Señor, no permitas que por ningún motivo a mi vida llegue la ruina espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias. Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida, para que nunca, Señor, nunca tu nombre sea avergonzado por nuestra causa. Porque la vergüenza que pasaríamos sería sin medida. Gracias en esta noche por tu palabra. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús.